Perfecto. Bueno, iniciación. Muy buenas tardes, señoritas, señores estudiantes. En esta semana 3 de la materia de titulación uno vamos a abordar un tema muy importante, como en el caso concreto vamos a hablar de lo que es la criminología y la política criminal. Sí, para ello yo creo que es necesario referirnos o hacer un poco, veo un poco más de, señores, referirnos a hacer pequeño recorderis de las clases anteriores. Cuando nosotros hablamos en la clase anterior respecto al derecho penal y la criminología como esas dos ciencias que se llegan a entrelazar, es porque justamente el derecho penal y la criminología son esas disciplinas fundamentales que buscan o que tienen como finalidad lo que es el estudio del delito. Están estrechamente relacionados, tienen objetivos, tienen, digamos, muchos temas que les unen, pero hay que entender, ¿sí?, que el derecho penal establece, tipifica cuáles son las normas, cuáles son, perdón, los delitos, las infracciones, qué es lo que la ley penal nos prohíbe, dado como delito dentro de un estado, mientras que la criminología establece parámetros para estudiar las causas de ese delito. Y claro, la criminología, el derecho penal sanciona el delito. La criminología lo que hace también es buscar formas o estrategias para prevención. Entonces, hay que entender que estas dos materias, tanto el derecho penal como la criminología, se llegan a entrelazar porque son ciencias que se complementan mutuamente y obviamente estas ciencias llegan a ser fundamentales en el momento de entender el delito y obviamente establecer políticas para mejorar seguridad, para establecer o para llegar a la justicia, que eso es lo que se anhela dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. Entonces, partimos en la clase anterior diciendo que el derecho penal, ¿no es cierto?, es esa rama del derecho público que tipifica, en el caso concreto, cuando hablamos del Estado ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal tipifica y establece todos los tipos penales, es decir, todas las infracciones que están prohibidas. Y obviamente a esa persona que comete esa infracción, lo que se hace es imponer una sanción. Entonces, bajo esa perspectiva hay que entender, estudia el delito, pero también estudia sus causas, estudia el perfil de la persona que comete la infracción, como se conoce en criminología, el delincuente, estudia el perfil de la víctima, lo que es la victimología también, y obviamente estos son estudios importantes, estratégicos para prevenir hablamos de algunas de lo que son las teorías o las escuelas de la criminología y habríamos hecho referencia específicamente a la escuela clásica y a la escuela positivista, ¿no es cierto? Cuando nosotros habíamos hablado de la escuela clásica, obviamente hay que entender que la criminología, ¿sí?, al igual que el derecho, al igual que todas las ciencias, evolucionan, no es una ciencia estática. Y obviamente la criminología tiene que evolucionar en base a la realidad social, a los problemas sociales actuales que vive dentro de un Estado. Entonces, obviamente, partimos de esa premisa de la evolución de la criminología para estudiar primero la escuela clásica. Sí, en la escuela clásica, uno de los representantes, digamos, más visibles es César Beccaria y Jeremy Bentham. Como les dije, esto surge más o menos en el siglo XVIII y obviamente ellos tienen como idea dentro de su estudio de la criminología reformar el sistema de justicia, que hasta ese momento el sistema de justicia era un sistema, digámoslo, arbitrario, en el cual no se establecían límites para el momento de interponer o de iniciar procesos e imponer sanciones. Entonces, en ese sentido, tanto Beccaria como Bentham, ¿qué es lo que nos dicen? Nos proponen que debe aplicarse la justicia basado en la razón y lo que es en la proporcionalidad del castigo. Entonces, cuando nosotros hablamos
de la razón, estamos hablando de argumentos válidos para poder imponer una sanción a una persona que comete un delito. Y la proporcionalidad, es decir, la pena que se impone tiene que estar estrechamente ligada a la magnitud del acto que se cometió. Entonces, eh, lo, lo que, lo que Beccaria, básicamente en la escuela clásica, nos hablaba respecto de la criminología y respecto del análisis de la persona que comete los delitos, nos decía que, por ejemplo, allí tenemos lo que es el libre albedrío. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser racional, ¿no es cierto? Y obviamente, cuando una persona elige o comete una infracción, ¿sí? Estamos diciendo que esa es una elección racional que hizo ese ser humano. Entonces, cuando hablamos de que hay esa relación, digamos, o existe esa elección racional, estamos hablando de que la persona que va a cometer la infracción tiene una claridad bastante amplia respecto a los pro y a los contra de cometer esta infracción. Por ejemplo, el pro de robarse un teléfono arranchándolo, obviamente sabe que se va a apoderar del artefacto eléctrico. El contra, si lo aprenden, sabe que va a ir en calidad de persona detenida y va a afrontar una pena privativa de libertad como sanción. ¿Sí? Entonces, allí hablamos del libre albedrío y entendemos que la persona tiene esa racionalidad para elegir si comete o no comete una infracción. Otro de los postulados de la escuela clásica era básicamente la proporcionalidad de la pena. Como ya les dije, debe ser totalmente justo y este es un principio constitucional, la proporcionalidad de lo que se hace y debe ser proporcional al castigo que se recibe. Creo que eso es un tema que ya lo habíamos manejado. Bueno, cuando nosotros, eso hablando un poco a breve rasgo, haciendo una síntesis de la escuela clásica, y también tenemos la escuela positivista italiana, la escuela positiva italiana, que el mayor, digamos, exponente es Lombroso, Garofalo, Ferri, entre los principales, y ellos a criterio de la teoría de los positivistas, creían que las personas que cometían la infracción no solo se basaban en una decisión o una elección racional evaluando los pros y los contras de su accionar, sino que ellos más bien entendían que existen factores biológicos, psicológicos y sociales que, que influían de una forma decisiva para que una persona cometa una infracción. ¿Sí? Entonces ellos decían que el delito no es una elección completamente libre, sino que hay factores externos que vienen a influir en esa decisión que se toma respecto a la comisión o no de una infracción. ¿Sí? Entonces, obviamente, bajo esta escuela italiana, lo que se hace es analizar, estudiar el delincuente bajo ciertos parámetros o desde una perspectiva técnica, como por ejemplo la medicina, la antropología, la sociología. Entonces, ellos llegan a entender, o lo que, de los postulados que ellos nos dicen, es de que no todos los criminales son iguales. Más bien ellos refieren que en base a estos, digamos, características biológicas, psicológicas, sociales, algunas personas nacen más, digamos, tienen mayor afinidad o tienen mayor predisposición para cometer actos ilícitos. Entonces ellos entienden esta circunstancia y claro, en este sentido se da un avance a la criminología y claro, y nos dicen que en lugar de solo sancionar el derecho penal, ¿sí? Tendría que entenderse la forma de cómo ayudar al delincuente, de cómo tratar al delincuente. Entonces, claro, por ejemplo, allí César el Hombroso, y cuando analizaba o establecía estas teorías, él analizaba cráneos, rasgos físicos, los pómulos, las orejas en punta de asa, todo esto con la finalidad de determinar si esa persona tenía
más afinidad o más predisposición para cometer actos ilícitos o no. Sí, claro, obviamente en la actualidad nosotros sabemos y tenemos totalmente claro que esa teoría se apartó, digamos, no fue tan, tuvo bastantes errores en la forma de cómo analizar o cómo estudiar a las personas que cometían los ilícitos. Sí, entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de la escuela italiana, hay que entender que ellos también tenían ciertos puntos con la escuela clásica. Por ejemplo, la proporcionalidad de la pena sigue siendo un, digamos, un punto de unificación de este criterio respecto de las dos escuelas. En el caso concreto, cuando nosotros hablamos de una proporcionalidad, ojo, no estamos hablando solo en el Estado ecuatoriano en materia penal. Nosotros estamos hablando en el Estado ecuatoriano que tanto en temas civiles, administrativos, penales, se tiene, ¿no es cierto?, que establecer esa proporcionalidad. No se puede establecer una pena muy desproporcional, digamos, a una actitud o una acción u omisión que no es muy lesiva. Entonces, allí hablamos de la proporcionalidad. Pero bueno, y la semana pasada, en la semana 2, también hablamos un poco de las teorías ecológicas y la teoría de la desorganización social, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de las teorías ecológicas, estamos hablando de que se entiende bajo esta teoría que el entorno donde nos desarrollamos todos y cada uno de nosotros va a influir de una forma decisiva en lo que es la criminalidad. Entonces, bajo esta teoría ecológica, ¿qué nos dice? Que las condiciones de nuestro sector de vivienda, donde nosotros crecimos, nacimos, crecemos, nos desarrollamos, ejecutamos nuestras actividades diarias, ¿sí? Van a aumentar o a disminuir nuestra, digamos, tendencia a cometer infracciones, a cometer delitos. Entonces, bajo esta perspectiva, se entiende que no todas las zonas, digámoslo así, los barrios, los sectores de una ciudad, sí son iguales para cometer un delito, sino que existe que manifiesta que no existe esa uniformidad. Más bien, ellos refieren que los sitios donde la criminalidad tiene mayor presencia sería en los barrios marginales o en los lugares donde no existe, digamos, mucho tema de patrullaje, prevención de la policía. Entonces, en la teoría ecológica estamos hablando de que tanto el área urbana como el área rural, el entorno social, el entorno económico de ese sector de donde se vive, de donde se desarrolla una persona, van a afectar a la delincuencia. Entonces, claro, nos dice que la pobreza, la falta de oportunidades, lo que son la exclusión que han vivido, la marginalidad que se vive en ciertos sectores, sí, eso hace más propenso que la persona que se desarrolla en ese espacio cumpla los estándares para que sea una persona que cometa infracciones. Sí, hablando de la teoría de la desorganización social, obviamente, también nos establece que básicamente la baja, digamos, organización del Estado genera, ¿sí? Este tema de la criminalidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Que donde hay pobreza, donde hay desigualdad, ¿sí? Esa falta de recursos nos viene a incidir para que una persona que no tiene recursos económicos, que no tiene oportunidades para el mercado laboral, que no tiene oportunidades para el estudio, sea más vulnerable de cometer delitos. Entonces, aquí habla de justamente la falta de presencia del Estado, si se quiere llamar, dentro de ciertos sectores, por ejemplo, el tema de educación, el tema de trabajo, eh,
básicamente nos refiere que esa despreocupación estatal viene a ser parte de un factor muy decisivo para que aumente la criminalidad. Entonces, por ejemplo, en un barrio, digamos que no tiene presencia policial, que no tiene canchas para hacer deporte, que es descuidado, que es abandonado del Estado, donde el Estado no llega con políticas públicas, es más propenso a que se cometa o que el índice de la criminalidad suba. Y es allí, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de la zona o de los mapas calientes donde se establecen, ¿no es cierto?, ciertos lugares específicos donde se cometen infracciones. Por ejemplo, por experiencia propia, podría decir, en algún momento trabajé en el Ministerio del Interior en su momento, y claro, habían reuniones semanales, y en las reuniones semanales, ¿qué es lo que se analizaba? Se analizaba qué lugar, a qué hora y qué delito se cometía con mayor frecuencia. Entonces, a partir de esa, digamos, de ese diagnóstico de criminalidad, trataba de darse una respuesta, es decir, contar con la seguridad para que se pueda establecer, digamos, gestiones, patrullajes preventivos de la policía para tratar de disminuir la criminalidad, ¿sí? Entonces, aquí lo que se busca es las políticas de prevención, por ejemplo, eh, la teoría ecológica, la desorganización social, dentro del estudio de la criminalidad han tenido bastante importancia en analizar formas de disminuir el delito, de la prevención del delito, ¿sí? Entonces, crear programas de seguridad, crear políticas públicas para mejorar la condición de vida de las personas. Todo esto va influyendo de una forma muy decisiva para erradicar o para combatir el delito. Claro, erradicar es un tema que podría ser muy difícil de erradicar del todo el delito, ¿no? Pero al menos sí prevenir, combatirlo, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de la importancia de la teoría ecológica y de lo que es la desorganización social. Luego se habló ya tengo mis apuntes. Luego hablamos de lo que es la teoría de la asociación diferencial, ¿sí? Sutherland es uno de los mayores exponentes de esta teoría, ¿sí? Sutherland nos dice que las personas no nacen delincuentes, sino que las personas aprenden o toman enseñanza del comportamiento criminal cuando interactúan con otras personas. Entonces, claro, nos dice la persona, el delincuente no nace, no es innato en una persona, sino que esa forma de delinquir, esa forma de poder realizar o cometer actos ilícitos, lo realiza en base a esa interacción social que tiene con un grupo determinado de personas. Entonces, claro, el delito, bajo la teoría de la asociación diferencial, se lo aprende en qué? En determinados grupos sociales. Entonces, en un grupo social que vive, digamos, en situaciones de pobreza, para subsistir, van a recurrir al cometimiento de un delito. Entonces, la persona que está en ese entorno puede, pues no nace con ese ánimo o con esas convicciones o con esa facilidad para cometer ilícitos, sino que más bien a partir de esa interacción con ese grupo social es lo que él aprende, la persona aprende a cometer las infracciones. También aprende a justificar el porqué de su delinquir, ¿sí? Entonces la persona no solo comete el delito, sino que también trata o busca justificaciones, según ellos, valederas para que se pueda justificar el cometimiento de la infracción. Entonces, obviamente, la persona va a recibir bajo esta teoría las influencias que justifican el cometimiento del delito, va a adoptar estas conductas del grupo social al cual está aprendiendo y obviamente va a aprender a cometer infracciones, ¿no es cierto? Pero bueno, ya vamos a lo que es la clase básicamente de la semana 3 cuando ya vamos a la unidad 2 lo que es la criminología y la política criminal clásica. Vamos a analizar
las principales teorías criminológicas. Bueno, hay que hablar de la teoría de la anomia, ¿sí? La teoría de la anomia es la principal o la primera teoría que vamos a analizar. Partimos de qué es la anomia. La anomia es un vacío, ¿no es cierto? Cuando hablamos en materia jurídica, cuando hablamos en derecho, cuando hablamos de anomia, estamos hablando de esa laguna, de ese vacío jurídico donde la ley no ha regulado, ¿sí? A través de una norma determinado comportamiento o determinada situación. Nosotros estamos dentro de mejor dicho, tenemos un sistema positivista en el tema de que todos los códigos nuestros entenderían que son códigos lógicos, completos, coherentes, lógicos, que abarcarían cualquier, digamos, situación que pueda darse dentro de la sociedad. Pero en la realidad, en la práctica, vamos a ver que pese a que tenemos códigos bastante extensos, amplios, ¿sí? Tenemos ciertas falencias. Tenemos anomias, que son estos vacíos, estas lagunas, o también tenemos las antinomias, que son las contradicciones. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, ojo, no vayamos a confundir. Anomias, vacío, laguna jurídica. Antinomias, estamos hablando de contradicciones. Entonces, la teoría de la anomia básicamente se sustenta eh, en que existe vacíos. Pero bueno, para hablar de esta teoría hay que referirnos a Merton, que es uno de los mayores expositores, y que él nos establece o nos habla de los desequilibrios sociales y esa relación que tiene con lo que es la falta de oportunidades y que este desequilibrio social en concordancia o en relación con la falta de, o digamos, la poca oportunidad que puede tener un individuo dentro de una sociedad, nos va a generar una desorganización del Estado y que va a acarrear lo que es la delincuencia. Entonces, allí vamos a hablar de lo que es la desigualdad, la falta de los medios que tienen las personas y obviamente cuáles son las causas, digamos, si se quiere así, para eh, llegar al cometimiento de una infracción. Entonces, bueno, eh, la teoría de la anomia nos establece que existe una ruptura, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa ruptura? La ruptura entre la norma jurídica y los valores que se encuentran o tienen presencia dentro de un Estado, dentro de una sociedad. Entonces, al existir esta ruptura del valor y de la norma, existir este quebrantamiento, no tener la conexión directa, lo que genera es que todas las personas puedan tener confusión respecto a su forma de cómo deben actuar. En el caso concreto, la anomia ocurre, por ejemplo, según Duque, eh, cuando básicamente existe una crisis económica, una crisis social, y esta crisis obviamente debilita las normas que regulan la conducta, ¿sí? Para Mento, las antinomias, en cambio, se producen cuando las personas no pueden alcanzar objetivos sociales legítimos a través de acciones legítimas también. Entonces, la sociedad a la larga, lo que nos dice esta teoría, es de que nos impone metas, ¿no es cierto? Y todos nosotros tenemos capacidades para adoptar estas metas, ¿no es cierto? Pero la diferenciación viene en los medios que se utiliza para alcanzar estas metas, ¿sí? Entonces, claro, cuando el sistema jurídico pierde fuerza, ¿qué es lo que gana espacio? La criminalidad. ¿Por qué? Porque obviamente es como una balanza. Mientras el sistema jurídico empieza a perder peso, quien aumenta es la criminalidad. Y entonces es como un juego. Y obviamente las personas somos quienes de una u otra manera tenemos que entender
¿cuál es el fin que tenemos dentro de la sociedad, que es la meta que la sociedad nos impone? Por ejemplo, el tema de tener un trabajo, una vida digna, ingresos, una familia, una vivienda, un auto. Todo eso son metas que la sociedad nos hace impuestos. Ahora bien, ¿cómo obtengo esas metas? Todos nosotros nos encontramos, digamos, ustedes en calidad de estudiantes tienen trabajos, yo también en calidad de docente tengo otro trabajo y día a día trabajamos, ¿no es cierto? Obtenemos un salario y a través de ese salario podemos ir cumpliendo las metas que nos hemos trazado y que son parte de lo que la sociedad nos ha impuesto. Pero existen otras personas, que ahí viene el tema de la criminalidad, que no necesariamente se buscan un trabajo estable, que no se buscan un medio lícito, sino que lo hacen a través de cometimiento de delitos. Entonces, claro, cuando les digo, el Estado pierde fuerza, aumenta la criminalidad. Entonces, el delito de una u otra forma es la respuesta que dan ciertos individuos ante estas circunstancias en que existe falta de oportunidades o que existe desigualdad en las oportunidades que se dan, ¿sí? Entonces, hay que entender, bajo las concepciones de Merton, ¿qué nos dice? Que existen eh, formas de identificar a las personas, cómo responden a este vacío. Y perfecto. ¿Cuáles nos dicen? Merton nos habla de cinco formas. La conformidad, la innovación, lo que es el ritualismo, la rebelión y el retrotraimiento. A ver, cuando hablamos de la conformidad, es decir, que las personas aceptan las metas y los medios legales para alcanzarlas. Lo que hacemos nosotros. Tenemos un trabajo estable, tenemos nuestro fuerte de ingresos lícitos y a través de estos mecanismos legales buscamos alcanzar nuestras metas. ¿Sí? Luego viene lo que es la innovación. La innovación, según Merton, ¿qué nos dice? Que son las personas que efectivamente aceptan esas metas que se pone dentro de una sociedad, pero que para lograrlas existe el uso de mecanismos ilegales, es decir, contrarios a la norma, es decir, el cometimiento de infracciones. Luego, cuando hablamos del ritualismo, hablamos de que se rechazan las metas de éxito, pero siguen cumpliendo normas. Sí, por ejemplo, allí una persona, ¿no es cierto?, que ejerce un cargo y nos establecían un cierto ejemplo que decía un burócrata que sigue la regla sin ambición. Representa lo que es el ritualismo. ¿Sí? El retraimiento, que rechazan las metas como los medios. Sí, por ejemplo, hay personas que no es desconocido para nosotros. Nosotros podemos ver en cada una de las ciudades donde vivimos, personas que se encuentran en los semáforos pidiendo colaboración, dinero, si se quiere llamar, ¿no? Eh, y estas personas por lo general no tienen hogar, tienen algún tipo de adicción a alcohol, a drogas, ¿sí? Entonces, ese retraimiento lo forman esas personas que de una u otra manera no encajan dentro de la sociedad. Es decir, por ejemplo, la persona que sufre de adicción al consumo de drogas, ¿sí? Obviamente no encaja con la sociedad y cae en este grupo donde no aceptan las metas ni los medios, sino que más bien ellos tratan de subsistir como puedan. Y lo que es la rebelión, que hablan del rechazo a normas y buscan reemplazarlas con normas nuevas, es básicamente de un tema de personas que quieren romper las normas establecidas e imponer nuevas reglas del juego, si se quiere llamar, para lograr lo que la sociedad ha impuesto, ¿no es cierto?, como normas. Entonces, bueno, la, la teoría de la anomia básicamente lo explica o concibe al cometimiento del delito
como esa respuesta que tiene la persona frente a las graves circunstancias de desigualdad estructural dentro de una sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de delitos, hablando del Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto? Entendemos que se encuentran estructurados en el catálogo de delitos por bienes jurídicos protegidos, por ejemplo, contra la propiedad, delitos contra la integridad sexual, sí, delitos contra la eficiente administración pública, bueno, entre algunos. Entonces, por ejemplo, al entender el delito como esa respuesta que la persona da ante esa falta de oportunidades, ante esa desigualdad estructural que la sociedad ha creado, ¿sí? Se entiende que, por ejemplo, en delitos económicos, ¿por qué se da el delito? Partimos de la idea de que existen personas que quieren tener éxito económico, es decir, quieren tener sus ingresos, su patrimonio, tener una vida como todos nosotros quisiéramos tener. Pero para cometer estos, en base al cometimiento de estos delitos económicos, entendemos de que esta persona que quiere llegar a tener ese éxito, esa abundancia económica, lo va a hacer sin importar el medio. Es decir, no me importa cómo voy a obtener el dinero. No sé, no me importa que sea un método fraudulento, ¿sí? No me importa atentar contra otras personas, sino que lo hago simplemente buscando mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Es alcanzar un éxito económico, básicamente porque la sociedad nos ha impuesto. Ya, por ejemplo, cuando habla la teoría de la anomia respecto al crimen organizado. El crimen organizado es una nueva forma, digamos, es una innovación respecto al cometimiento de infracciones. Entonces, eh, el crimen organizado es una estructura que no solo se dedica al cometimiento de una infracción o de un delito, sino se dedica al cometimiento de varios delitos. Es un amplio abanico de delitos, de tipos penales que cometen. Y claro, esta forma de organización criminal, básicamente las personas que se encuentran o que cometen estas infracciones crean, ¿sí?, sus propios métodos para obtener, ¿qué? Un estatus. Y cuando hablo de estatus, me refiero que lo que quieren obtener ellos es poder dentro de esa estructura criminal. Y por ende, al tener poder, también viene de la mano la obtención de riqueza, de recursos económicos. Entonces, hay que entender que bajo estas circunstancias se puede establecer se puede establecer a ver, Rodrigo, Vladimir nos alzó la mano. No sé si Sí, es que sí, doctor, comenta. buenas noches. Buenas noches, Disculpe que le perdón. interrumpa con una pregunta. Claro, claro. Este, ¿qué relación tiene usted, o qué relación nos puede explicar en función de la teoría de la anomia, que habla que la ausencia de normas ocasiona los comportamientos delictuales, en relación con el derecho natural? Es decir, una persona, por más que no haya norma escrita que diga que no hay que matar, se entiende que por el derecho natural, o sea, no se debe, no se debe matar. Entonces, más allá de que haya norma o no haya norma, quizás no es un problema, es un concepto para evitar la criminalidad. O sea, no se debe matar, haya norma o no haya norma. Entonces, la teoría de que no haya norma ocasiona la criminalidad, por ejemplo, como en ese ejemplo, ¿qué relación puede tener ahí? No entiendo esa parte. A ver, claro. Efectivamente, nosotros, bueno, la mayoría de personas que aquí son abogados entendemos que el derecho natural establece ciertos parámetros que se deben cumplir, aún así no existe una norma jurídica. Así el derecho natural es un derecho bastante interesante, amplio. Y claro, a ver, el derecho natural nos establece un conjunto de derechos que independientemente de que no existan normas, se deben cumplir. Por ejemplo, nosotros hablábamos no necesariamente en esta clase, fue en otra clase que hablábamos de la costumbre, ¿no es cierto? Y obviamente la costumbre nos ha establecido, es una fuente del derecho y la costumbre nos establece qué comportamientos reiterativos, repetitivos,
se tiene que dar o se dan con el largo del tiempo y luego son tomados como normas. Inicialmente la costumbre fue una de las fuentes principales del derecho. En la actualidad se considera una fuente secundaria, sí, pero cuando no existía una norma escrita, se aplicaba la costumbre, ¿no es cierto? Y partimos de allí que nace un sistema jurídico. Yo les dije a ustedes hace unos minutos, entenderíamos que nuestro sistema jurídico copa todos o tiene una respuesta para todos los problemas jurídicos que se puedan dar dentro del Estado, dentro de la sociedad. Entenderíamos nosotros que cualquier circunstancia que suceda tiene una regla para solucionarse dentro de los códigos que nos rigen, ya sea en materia civil, penal, laboral, inquilinato, en cualquiera. Ahora bien, la teoría de la anomia, sí, ojo, hay que entenderla como esa teoría de la criminología, ¿sí? Y que estoy hablando más o menos que tuvo su auge y nació en el o en el siglo XIX y en el siglo XX, es decir, ya hace algunos años atrás. Y claro, nosotros en este momento la estudiamos porque es una teoría que marcó un punto, un hito importante para el desarrollo de las nuevas tendencias de estudio de criminología. Ahora bien, respecto a esta relación de que efectivamente todos conocemos que no debemos, por ejemplo, atentar contra la vida de una persona, porque sería sancionado con el Código Orgánico Integral Penal. Más allá de eso, de tener una norma, yo creo que ninguno de nosotros pensaría en atentar contra la vida de otra persona. Eso es fundamentos o parte del derecho natural, ¿sí? Pero, obviamente, cuando nosotros hablamos de la teoría de la anomia, no estamos hablando, mi estimado Vladimir, no estamos hablando en la actualidad, sino estamos hablando de una teoría que tuvo vigencia en el siglo XIX, en el siglo XX, y que marcó un hito o dio pie para que se siga avanzando con la evolución del estudio de la criminalidad. En el caso concreto, yo concuerdo con usted, independientemente de que no haya una norma jurídica escrita, nosotros no vamos a atentar, por ejemplo, contra el derecho a la propiedad, contra el derecho a la vida, contra el derecho contra la eficiente administración pública, que son delitos que se establecen en el Código Orgánico Integral Penal. Estamos totalmente claros en eso, pero ojo, para nosotros, para otras personas, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la forma de pensar, del, digamos, del ambiente donde donde crecen, sí, efectivamente, al existir esta falta de norma, a ellos no les importa la forma de cómo conseguir estas metas, como les dije, que la sociedad impuso. A ellos no les interesa el cómo lo voy a conseguir, sino lo que ellos se enfocan en es lo que voy a hacer o lo que voy a conseguir. Si es legal, no es legal, si es lícito o no, no, a ellos no les, digamos, les importa mucho, sino que más bien ellos se enfocan en la finalidad. Como quien dice, no importa el medio, sino el fin. Entonces, bajo esta perspectiva, hay que entender que en esta clase, obviamente, estamos hablando de esta teoría de la anomia como una teoría que tuvo vigencia, sí, ojo, tuvo vigencia mucha entre el siglo XIX y el siglo XX. En la actualidad, ha perdido un poco de vigencia, sí, se la estudia como una de las teorías, digamos, que han servido para mejorar o para dar paso a otras teorías, porque, por ejemplo, en la teoría de la anomia, ¿sí? Ellos hablan y hablaron de políticas de igualdad de oportunidades, ¿sí? Entonces, ellos entienden que que el Estado, a través de sus instituciones públicas, a través de las políticas públicas, ¿sí? Tienen que romper esa brecha social, esa brecha económica, esa brecha estructural que existe entre las personas. Por ejemplo, mejorar la educación, generar un empleo digno para todas las personas, ampliar el margen de personas que puedan acceder
a temas educativos, a temas laborales. Entonces, hay que entenderlo desde esa perspectiva, mi estimado Vladimir. No sé si es que estamos un poco claros allí. Gracias, doctor. Listo. Entonces, bueno, en la teoría, en el caso concreto de la anomia, ¿sí? Lo analiza, bueno, y siguiendo, analiza ya y establece parámetros para poder romper o esa desigualdad, si se quiere llamar. Y claro, la teoría de la anomia dice, existen brechas, sí, existe una brecha social, una brecha económica, y para eso el Estado tiene que implementar políticas y a través de estas políticas generar, digamos, de igualdad de condiciones para acceder a educación, para acceder a un trabajo formal. Entonces, allí vamos a empezar a romper el tema o a combatir lo que es la criminalidad, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es la teoría de la anomia también hablamos de los jóvenes, la juventud, ¿no es cierto? Porque tomemos en cuenta, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando con los GDOs? Reclutan a sus filas jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que obviamente por su edad son inimputables. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se basan de estas personas inimputables, ¿para qué? Para cometer ilícitos. Por ejemplo, una persona de 11 años podría tranquilamente disparar a otra persona causándole la muerte, pero jurídicamente ante el Estado, esa persona, ese niño es inimputable. Es decir, que su actuar no va a tener una repercusión, ¿sí? Una repercusión jurídica. Entonces, allí esta teoría de la anomia también se encarga y nos dice, oigan, contra el crimen, contra las personas, los jóvenes que cometen, que se encuentran alineados o que se encuentran en el sentido de cometer crímenes, el Estado tiene que ofrecer alternativas. Y ahí volvemos del tema de la recreación, de la educación, de establecer a través de políticas públicas alternativas para que el joven, en lugar de o los niños, en lugar de estar alineados al cometimiento de infracciones, más bien cumplan o sean unos niños o niñas normales, ¿sí? Bueno, en este sentido, la teoría de la anomia, como les digo, explica las consecuencias de una bastante marcada desigualdad estructural, ¿sí? Y que eso está alineado de una u otra manera con la falta de oportunidades. ¿Sí? Entonces, cuando existe esta desigualdad estructural, lo que nosotros estamos diciendo, existe mayor, digamos, pérdida de fuerza del Estado y mayor peso de las conductas criminales, de las conductas delictivas. Entonces, cuando el Estado pierde fuerza, la conducta delictiva sí gana. Entonces, con en esta teoría de la anomia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos enseñó o qué es lo que nos heredó y que en la actualidad tenemos? Por ejemplo, diseñar estrategias para prevenir el crimen. ¿A través de qué? A través de políticas públicas, vuelvo y repito, para reducir desigualdad, para aumentar fuentes de trabajo, para generar empleo digno, para generar que estas personas puedan acceder a ingresos lícitos y que obviamente estos ingresos satisfagan sus necesidades básicas de la familia. Luego tenemos lo que es las subculturas delictivas. ¿Qué son las subculturas delictivas? Partamos de allí. Podríamos decir que la subcultura delictiva, estamos hablando de un grupo social y que dentro de este grupo social se establecen normas que son predominantes y que estas normas predominantes tienen, digamos, o son el justificativo para la comisión, para promover lo que son conductas ilícitas. Entonces, bajo estas circunstancias podemos entender que estas subculturas se van generando en diversos entornos. Claro, la regla general que nos dice,
entornos delictivos son los entornos donde no existe presencia de la política pública del Estado, ¿sí? Donde no existe igualdad de oportunidades. Y obviamente entendemos que la criminalidad es la alternativa que tiene el individuo o el grupo de individuos dentro de ese estado para poder, digamos, tener recursos. Entonces, allí viene el tema de la subcultura delictiva, ¿sí? Entonces, para hablar de la subcultura delictiva, por ejemplo, Miller, Cloward, Cohen, nos habla de que estas subculturas están creadas o están conformadas por individuos que han sido de una u otra manera marginados del sistema tradicional. Y cuando hablo del sistema tradicional, estoy hablando que han sido excluidos de las oportunidades que el Estado ha brindado a las personas. Estamos hablando de grupos marginados. Entonces, estas personas, al ser personas excluidas, cambian su forma de pensar, ¿sí? Y establecen como correctos ciertos valores, ciertas circunstancias, ciertas formas de actuar que son diferentes a los que tenemos la mayoría de la sociedad. Nosotros sabemos que si nosotros encontramos o pasamos por un vehículo y vemos una computadora en el asiento de atrás, sabemos que eso tiene un dueño, está dentro de un vehículo y seguimos nuestro camino. Ellos entienden que pueden apropiarse de ese bien a través de la fuerza. Rompo el vidrio del vehículo y me llevo esa computadora. Me apropio de ese bien. Y esa es una norma que ellos van generando como una norma adecuada. Para nosotros, una norma totalmente errónea que sale de lo que es no solo el sistema jurídico, sino también de los valores morales, de la ética que nosotros tenemos. Pero para ellos esa norma es una norma que se crea dentro de este grupo de personas que han sido marginadas por parte del sistema. Y obviamente lo toman como una norma o una forma correcta de actuar. Entonces, el delito, ¿sí? El delito para ellos es algo normal, es algo aceptado, es algo que se lo ve con total normalidad. Es como que para nosotros vamos a un café, pedimos un café, una cafetería, pagamos un café y nos tomamos un café. Eso es normal para nosotros. Para ellos, el cometimiento de ese delito lo aceptan, ¿sí? Y obviamente empieza a través de esa aceptación a generarse espacios, digámoslo si se quiere llamar, de poder, porque ellos a través de estos actos ilícitos que van cometiendo, van ganándose lo que se conoce como el respeto dentro de la organización y eso, ese respeto genera, digamos, reconocimientos y obviamente va ascendiendo. Entonces, ellos lo entienden desde esa forma, ¿sí? Eh, Luego tenemos lo que son las subculturas delictivas, y aquí vamos a hablar de Cloward y de Olin. La subcultura criminal, que es el primer subtema, estamos hablando de, básicamente, como les vuelvo y repito, el, de este concepto que la criminología analiza como un conjunto de normas, comportamientos que se generan al interno de un grupo de personas que básicamente y que estas normas, estos comportamientos siempre van a tener o van a estar en conflicto con la normativa legal dentro del Estado. Entonces, cuando hablamos de esta subcultura criminal, estamos hablando de este grupo, ¿no es cierto? ¿No? Que a través de sus acciones, de sus comportamientos, generan ese conflicto directo con la norma jurídica, con lo que establece la ley, con lo correcto, con lo permitido por el Estado. ¿Ya? Entonces, estos grupos, vuelvo y repito, y venimos del tema, analizan y aplauden, dan realce a estas conductas delictivas. Y ellos se generan tipos de códigos internos de estos grupos para
poder establecer, digamos, su rango, su estatus dentro de la organización. Entonces ellos entienden y piensan bajo sus reglas de conducta que el cometer ilícitos está legitimado como una forma de vida o como una forma de subsistencia, ¿sí? Entonces, el término de lo que es la subcultura criminal se desarrolla. Cohen y Olin nos hablan básicamente de que esto empieza a generarse a través de la exclusión social de jóvenes. Es decir, se les priva de la educación, del trabajo, de seguridad social. Y obviamente a partir de esa exclusión, ellos generan estas subculturas donde a través del acometimiento de actos ganan un estatus y obviamente generan los actos delictivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta subcultura criminal, ellos tienen códigos, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos códigos o cuáles son esas características que ellos tienen? Por ejemplo, los valores contrarios a la ley. Ellos establecen o aplauden esas conductas contrarias a la ley, por ejemplo, la violencia, el robo, lo que es el tráfico de drogas, todo lo que vaya contrario a la ley, ¿sí? Ellos lo establecen como un valor que lo que domina esta organización. Y obviamente, claro, al tener esta característica de que buscan valores o conductas contrarias a la norma, ellos rechazan el sistema jurídico que domina. Entonces, lo que ellos buscan es vivir al margen, es decir, viven contrario a la ley. Ellos generan a través de esta subcultura criminal, generan un tipo de lealtad y eso es lo que ustedes en la actualidad no es totalmente desconocido para nosotros porque estamos afrontando crisis muy fuertes de seguridad. Por ejemplo, ellos tienen códigos. ¿Y cuáles son esos códigos? La lealtad del grupo. Ellos pueden cometer cualquier infracción y si son aprendidos, ellos básicamente afrontan una pena privativa de libertad, pero guardan lealtad. Ellos no delatan a las personas que forman su grupo, no delatan a sus jefes. Entonces, claro, y ahí viene un tema muy fuerte. Si la persona comete o comienza a colaborar con las autoridades y da mayor información sobre sus jefes, sus compañeros, obviamente esta persona puede sufrir no solo él, sino represalias a su familia y represalias que pueden atentar contra su vida, contra la vida de sus hijos, de su esposa, de sus padres, de los seres queridos, de los seres cercanos. Entonces, esta es una característica de esta subcultura criminal, la lealtad al grupo. ¿Qué más nos genera o qué otra característica tiene esta subcultura criminal? Por ejemplo, las subculturas criminales nacen, se desarrollan y se van, digamos, transmitiendo dentro de ciertas sociedades, de ciertos espacios o personas dentro de una sociedad, dentro de familias, dentro de comunidades. Y esta forma de actuar contrario a la ley no muere, sino que se transmite generacionalmente. De generación en generación se van transmitiendo la forma o el modus vivendi dentro de esta subcultura criminal. ¿Sí? Nosotros y podemos verificar o podemos decir que, por ejemplo, cuando dentro de un QDO se aprende al cabecilla, no es que por eso ya va a empezar a disminuir. Aprenden a los cabecillas y efectivamente aprendieron en un operativo a 40 personas de un GDO determinado. No es por eso que ya la estructura desapareció, sino que generacionalmente hay personas menores a ellos que van a asumir y que van a generar esa misma ideología y van a tener
o van a asumir los roles que las personas que se encuentran privadas de libertad dejaron. Y obviamente, y es cuando empieza incluso la disputa por el poder, por el mando de una organización y se va generando, digamos, ya problemas sociales mucho más fuertes como es la violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las características de estas subculturas criminales también es la organización interna. Cuando nosotros hablamos de organización interna, estamos hablando de que ellos tienen estructuras jerárquicas sumamente definidas. Ellos saben quién está al mando, quién es el segundo al mando, y ellos establecen una jerarquía dentro de esta organización. Y claro, por lo general, las personas que cuando se aprenden dentro de un operativo, no, casi o es muy raro que aprendan a personas jerárquicamente altas dentro de la organización, sino que aprenden a las personas que se encuentran, digamos, un poco en la base, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estas subculturas criminales, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de pandillas, de los GDOs, las mafias organizadas. Podríamos incluso pensar en una subcultura criminal, por ejemplo, eh, las bandas que se han generado dentro de los centros carcelarios, dentro de lo que son las cárceles. Entonces, es necesario entender que bajo esta perspectiva, siempre, sea absolutamente siempre, los grupos, en este caso las subculturas criminales, van a tener ciertos valores. Ahora bien, ¿cómo se relaciona o cómo entendemos desde una perspectiva diferente de cómo es la sociología y la criminología a esta subcultura criminal? Bajo estas circunstancias, ¿sí? No buscan entender al criminal como un individuo, ¿sí? No lo apartan y se dice, esta persona es un delincuente. No, sino que más bien lo analizan, lo estudian dentro de un entorno social, económico. Y obviamente esto, cuando se lo analiza, a la conclusión de que de lo que se llega a través de la sociología, es de que esta persona llegó a ser parte de este grupo. ¿Por qué? Por la pobreza, por la marginación, por la vulnerabilidad, por la falta de oportunidades, por la exclusión social. Entonces, obviamente, hay que entender que cuando nosotros hablamos de la subcultura criminal, estamos hablando de una estructura básica que debemos conocer cuando hablamos de criminología, porque obviamente la criminología estudia, ¿no es cierto?, al delincuente, estudia las causas, estudia cómo afectar, cómo evadir, cómo prevenir, erradicar el delito. Entonces, la subcultura criminal hay que entenderla como esta organización conformada por un conjunto, ¿sí?, de personas que se dedican al cometimiento de delitos y que obviamente parte de esta, digamos, o de las razones, según la sociología, para que este grupo exista, es justamente que les dije, la exclusión económica, social, la falta de oportunidades, la vulnerabilidad de las personas. ¿Sí? Luego tenemos que hablar de lo que es la subcultura conflictiva. La subcultura conflictiva es, obviamente, a ver, partamos de que existen, cuando hablamos de la subcultura conflictiva, la subcultura conflictiva, hablamos de la criminalidad, de la conflictividad y obviamente para autores como Cloward, ¿sí? Nos hablan desde el ámbito de la criminología o nos establecen ciertas características, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Nos hablan de una violencia como vía de estatus. ¿A qué se refiere la violencia como vía de estatus? Lo que les decía hace unos minutos, cuando una persona, un integrante, un alto mando, el jefe de una estructura criminal, ¿sí?, es aprendido, deja un espacio vacío.
Y ese espacio vacío dentro de esa organización tiene que llenarse. Y para llenarse, ¿qué es lo que establece? Sí, por lo general surgen conflictos entre miembros del mismo grupo. Entonces, ¿qué es lo que se busca dentro de este grupo para poder ocupar ese puesto jerárquico dentro de una organización criminal? Por ejemplo, estamos hablando del respeto, pero el respeto no se lo gana como, por ejemplo, nos lo ganamos nosotros, siendo una buena persona, eh, estudiando, no. Ellos lo ganan de otra forma, desde otra perspectiva. Por ejemplo, ellos para mantener un estatus tienen que ser personas agresivas, que tengan una reputación violenta, que les guste la confrontación, el peligro, que puedan o sean capaces de realizar cualquier hecho con la finalidad de ocupar ese cargo, o no cargo, sino ese lugar dentro de la organización. ¿Sí? Ojo, cuando hay estos grupos que son ya definidos, ¿sí? Se establece una jerarquía. Pero ¿qué pasa cuando no hay la jerarquía? Cuando no hay una mafia, no hay un GDO, cuando no está, digamos, totalmente definido una jerarquía dentro de un grupo delictivo. La circunstancia es más violenta, incluso existen análisis y estudios que cuando nos dicen que cuando no hay una organización jerárquica definida dentro de un GDO, esos grupos son mucho más, digamos, generan mucha más violencia, porque se generan muchísimas peleas internas con la finalidad de qué, de captar el poder y poder asumir la jerarquía dentro de esa organización. Y eso genera conflictos constantes. Y cuando hablamos conflictos, estamos hablando de enfrentamientos entre bandas rivales, miembros de la propia banda, confrontamientos totalmente violentos que terminan con muertes de personas. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estas circunstancias, podemos decir que dentro de por ejemplo, dentro de una zona urbana marginada, ¿sí? No hay la presencia, por ejemplo, de un grupo como tal, ¿sí? Pero dentro de esa misma zona empiezan a surgir ciertos grupos pequeños, facciones, digámoslo así, para cometer ilícitos. Entonces, dentro de este territorio, como existen varios grupos pequeños, se tiene que generar una pugna entre todos estos grupos pequeños que van surgiendo con la finalidad de de adoptar o ser dueños de ese territorio. Porque, ojo, cuando hablamos de bandas, cuando hablamos de estos grupos, estamos hablando de que la lucha de ellos es por adueñarse de un territorio. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en las noticias no es nada desconocido, que muchas de las veces GDOs se enfrentan en balaceras, valga la redundancia, perdón la expresión, eh, ¿con la finalidad de qué? Con la finalidad de tener el control de determinado territorio. Y ojo, claro, la estructura criminal piensa y analiza y establece, no es que va a escoger cualquier territorio. La pugna para el poder de un territorio son territorios que favorezcan a las actividades ilícitas que cometen. Por ejemplo, no van a elegir, no sé, ponerse a pelear por un territorio. Les pongo en la parte, no sé, de Morona a Santiago, les pongo un ejemplo, que en el puerto de Manta, en el puerto de Guayaquil. Obviamente, para los GDOs, para la exportación de drogas, es mucho más beneficioso tener el control de los puertos. Por ejemplo, el tema de recursos mineros, el oro. Por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, acá en la provincia de Imbabura, la zona de la Ponce Enríquez en la provincia de La Suay. Esas son zonas donde efectivamente los grupos, los GDOs, luchan por tener el dominio de ese territorio porque existen dentro de ese territorio recursos, en el caso concreto que les pongo de La Ponce y de Buenos Aires, recursos económicos, que es el oro. En el caso de los puertos, tienen acceso o vía libre marítima para poder exportar o para poder
enviar las sustancias que producen. Entonces, obviamente hay que entender bajo esa circunstancia que la criminalidad se va desarrollando. ¿Sí? Eso, y bueno, luego tenemos las teorías, a ver, las teorías de control social en criminología. ¿Qué es la teoría de control social? Creo que es la teoría del control social, yo creo que podría ser la más influyente porque ellos hacen o parten de una pregunta, ¿sí? ¿Y cuál es la pregunta que ellos hacen y tratan de responder? Es decir, ¿por qué la mayoría de nosotros no delinquimos cuando podemos hacerlo? Entonces, ellos tratan de entender, ¿sí? Y responder esa pregunta. ¿Por qué existen personas que cometen ilícitos? ¿Por qué existen personas que cometen delitos? Y obviamente se enfoca a los lazos sociales que, que envuelven a las personas que cometen los actos delictivos, ¿sí? El origen de esta teoría data de 1969, ¿sí? Básicamente, Hirschip nos habla o desarrolla esta teoría de una forma muy, digamos, didáctica, ¿sí? Y Hirschip nos establece cuatro aspectos principales del vínculo social. Primero, el apego. Cuando hablamos de apego, estamos hablando del vínculo afectivo, emocional que tenemos con personas que nosotros consideramos importantes, padres, maestros, amigos, familiares. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Kirchhoff? Nos dice que mientras más fuerte es el apego, ¿sí? Más probable es que alguien, es menos probable, perdón, que alguien quiera defraudarlos delinquiendo. Nos habla también de otra característica, otro elemento que es el compromiso. Y cuando hablamos de compromiso, estamos hablando de digamos, esa actitud que podemos tener las personas para actuar correctamente, estudiar, trabajar, tener una carrera, un trabajo, obtener nuestros bienes de forma lícita, ¿sí? Entonces dice, bajo esta perspectiva, Hirschin, ¿qué nos dice? Nos dice que si alguien tiene mucho que perder, es menos probable que arriesgue eh, todo lo que tiene por cometer un delito. Entonces allí volvemos al tema de la vulnerabilidad, el tema de la marginalidad, el tema de el rechazo, la desigualdad. Y claro, y entendemos que una persona, y de hecho, eh, bajo esta, bajo esta teoría, en algún momento me llamó la atención algo. Yo defendía, cuando fui defensor público, yo defendía a una persona que que estaba, que le prendieron con droga, no recuerdo, creo que era pasta base o clorhidrato de cocaína, no recuerdo. Entonces, bueno, y en la entrevista que hice con esta persona, era una persona, obviamente, que no tenía recursos, no tenía familiares, es una persona, digamos, vulnerable para estas circunstancias. Y claro, cuando me entrevisto con él, me dijo, oiga, Doc, ¿y qué tiempo me puedo ir preso? Entonces yo le dije, bueno, veamos la cantidad de la droga, hay que esperar para ver si es que con el examen y con la pericia cualitativa baja la cantidad del gramaje de droga. Bueno, le digo, tendríamos que esperar y habríamos allí, pues, viendo las circunstancias como se dan dentro de la instrucción fiscal, ver cuál es la circunstancia, digamos, o lo más favorable para ti. Y esa fue una respuesta que me dejó marcada. Lo que él me dijo, Por lo menos adentro tengo donde dormir y tengo la comida". Claro, entonces esto se asocia al tema de la vulnerabilidad. O sea, la persona que tiene, si no va a querer perder lo que tiene por cometer un delito, pero la persona que no tiene, obviamente, no tiene mucho que perder. Entonces, obviamente, viene el tema del compromiso del que nos habla Hirschi. Luego viene el que es el involucramiento. Esto tiene que ver cuando una persona tiene ideas claras respecto a sus actividades, por ejemplo, hace su trabajo, estudia, realiza deporte. Entonces,
cuando él habla del involucramiento, sí, nos dice que una persona que está ocupada trabajando, estudiando, haciendo deporte, no tiene tiempo para delinquir, ¿sí? Y la cuarta característica es la creencia, ¿sí? Y ahí viene la creencia, y cuando hablamos de la creencia estamos hablando de esa aceptación de normas jurídicas válidas que tenemos nosotros eh, como ciudadanos de bien y que las respetamos, ¿sí? Entonces, cuando yo creo que la norma jurídica y estoy consciente que tengo que respetarla, es menos probable, ¿sí? Es mucho menos probable que cometa un ilícito. La persona que entiende que la norma social no es justa, no es válida, la va a romper con mayor facilidad. En este caso, a contravenir, va a cometer la infracción, va a cometer el delito. Sí. Luego tenemos, bueno, hablando de la teoría del control social. Bueno, la teoría del control social básicamente nos dice que el no delinquir, ¿sí? Es o va mucho más allá de una cuestión de integración social, eh, viéndolo, hablando desde la moralidad del individuo. Cuando nosotros hablamos del tema siguiendo con el tema de la teoría del control social, Hirschi nos habla y nos dice o nos pone un ejemplo que, por ejemplo, dentro de una familia estructurada que tiene apoyo educativo, que se ha generado dentro de esta familia en el adolescente una perspectiva de sí a futuro, es decir, de que va a ser médico, de que va a ser abogado, de que va a estudiar en una prestigiosa universidad, de que va a seguir un posgrado. Ese adolescente es menos propenso de que caiga en las redes o que vaya a incurrir en el cometimiento de delitos, ¿sí? Entonces, bueno, eso podemos ir definiendo respecto a a la teoría del control social, que básicamente habla de los vínculos que tiene una persona con la sociedad y que obviamente mientras mayores vínculos existen menos posibilidad de que delinca y que básicamente una persona que tiene factores, redes de apoyo, digamos, si se quiere llamar así, como educación, salud, una familia estable que cumple su función de guiar a un hijo o un adolescente, básicamente este menor va a ser muy difícil de que caiga o que cometa infracciones, a diferencia de una persona o de un adolescente en el cual existe una familia disfuncional, en donde no se apega a lo que es la educación, a la recreatividad, obviamente existen estas diferenciaciones, ¿sí? Y finalmente, bueno, vamos a hablar en honor al tiempo, creo que me he pasado 18 minutos, vamos a hablar de la teoría del etiquetamiento, ¿sí? ¿Qué es la teoría del etiquetamiento? A ver, el etiquetamiento hay que entenderlo como esa denominación que le pone la sociedad a una persona. Entonces, cuando una persona se lo etiqueta, se lo establece como delincuente, la sociedad lo trata como tal, lo trata de una manera diferente. Y obviamente, ¿qué es lo que hace este trato diferente? Refuerza, pues, esta identidad del ciudadano como que es una persona peligrosa, que es una persona que comete delitos y por ende existe en esta persona un alto índice de qué? De que sea reincidente, es decir, de que vuelva a cometer delito tras delito. Entonces, bajo esta teoría, sí, la del etiquetamiento, hay que entender que el delito para ellos no es una condición objetiva, sino que es una construcción social. Entonces, las etiquetas de una u otra manera vienen a identificar a un individuo dentro de la sociedad como una persona propensa al cometimiento de una infracción y que ese etiquetamiento, ese señalamiento como delincuente a una persona, ¿sí? Genera
o influye en su comportamiento futuro, porque estamos hablando de estigmas sociales y obviamente mientras ese estigma se lo tenga la persona, esa persona va a ser mucho más propensa a cometer una infracción. Por ejemplo, si una persona es acusado de un delito de robo, es sancionado y luego de eso regresa a la casa y todos los vecinos le dicen, ah, no, es que ese es un ladrón, es que ese robó, es que esa persona tendrás cuidado, obviamente ese etiquetamiento, ese señalamiento va a generar que esta persona vuelva a reincidir, vuelva al comportamiento delictivo, es decir, a generar en el caso concreto esta acción ilícita. Eh, bueno, yo creo que me estoy pasando el tiempo, yo más bien les voy a pasar el anuncio académico completo y más bien les pido mis disculpas porque me he excedido 20 minutos en la clase y yo les agradezco más bien a ustedes por su participación. Me imagino tienen actividades y bueno, ya hemos abordado la mayor parte de la materia de esta semana de la unidad 2, pero el día de mañana voy a pasarles el anuncio académico completo y también les voy a pasar el enlace de esta clase para que la escuchen y si tienen alguna pregunta, alguna duda, la podamos ir trabajando. Mi estimada Patricia, alzo la mano. Está con el micrófono apagado. Bueno, hasta que Patricia active su micrófono. Recuerdan que nosotros en la primera clase habíamos hablado de que tenemos que hacer un trabajo escrito, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un ensayo en el cual más o menos tendrá que tener una extensión de 15 a 20 páginas. Bueno, eso podemos regularlo con ustedes posteriormente, pero ese trabajo tendrá que ser presentado en la semana 16. En tal virtud, yo les sugiero que vayamos trabajando o escogiendo un tema para irlo trabajando de forma articulada. Tomemos en cuenta que son algunos estudiantes y sí me gustaría que podamos hacerlo a este trabajo con todas las formalidades y rigurosidades académicas que la universidad nos establece. Entonces, ¿qué les parece? Yo les sugiero, vamos viendo un tema específico para poderlo ir trabajando. En la siguiente semana no les ofrezco, pero de esta semana que viene a la siguiente, es decir, en 15 días, ¿les parece si podemos generar una clase extra, ¿sí? Para poder establecer y compartir con ustedes, por ejemplo, lo que son normas APA para lo que es lo que es la citación, como se conoce, dentro de los trabajos académicos para poder ir generando para que ustedes conozcan, compartirles también el material respecto a lo que son las citas bibliográficas como establece la universidad y obviamente ustedes puedan, no tengan problemas al momento de ir realizando las citas bibliográficas. Me gustaría trabajar en ese tema porque tomemos en cuenta que el tiempo avanza muy rápido. Estamos en la semana 3, parece que ayer iniciamos. A la semana 16 tenemos que entregar todo esto. Entonces, sí me gustaría que vayamos trabajándolo y que vayamos avanzando. Podemos ir trabajando y podemos, por ejemplo, no sé, me escriben, le pongo ejemplo, Patricia, Marcos, me dicen, tengo este tema, perfecto, vamos a encajar este tema, vamos a ver cuál es el problema, cuáles son los objetivos, cuál es la hipótesis, bueno, y vamos a ir trabajando para irlo desarrollando, porque eso es necesario como nota final. Entonces, tenemos tiempo ahorita. Aprovechemos el tiempo que tenemos. Yo sé que ustedes por múltiples circunstancias, por temas de trabajo, luego se les puede complicar. Entonces aprovechemos ahora y vámonos trabajando. No sé si les parece para en 15 días tener una clase extra respecto al tema de citaciones, de normas APA, todo lo que tiene que ver con temas bibliográficos para poder, para que ustedes puedan realizar y citar los trabajos. Disculpe, yo ya habilité el audio.
Patricia, sí, le escuchamos. Gracias por su atención. Yo quería únicamente consultar respecto a las preguntas que se habían subido inicialmente, que le habíamos comentado la anterior semana. Si ¿Ya? de pronto ya tenemos alguna dirección en cuanto a la respuesta de las mismas y el envío. No se activó, porque estaban activadas, no se activaron de la primera semana, porque yo ya le El cambié. inconveniente es que se habían subido como anuncio y algunas personas no tuvimos la posibilidad de, por ejemplo, dar contestación a la primera pregunta, porque ya no Ya. teníamos activado ese ítem y habíamos quedado en que usted gentilmente nos iba a ayudar esta semana Sí, sí, sí. informándonos qué se tenía que hacer, pero ya se deshabilitó también la segunda pregunta. Entonces, A ver, la pregunta, valga la redundancia, es si tenemos que contestar o cómo nos manejamos. déjenme verle, porque en teoría yo cambié ya los caminos de dominio para Déjenme ver, solo estoy ingresando. Déjenme ver, por favor. Déjenme un segundo. Doctor, quisiera aprovechar otra consulta, por favor. Claro que sí, le escucho mientras estoy trabajando en esto, le escucho, si fuera tan amable. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches con todos. Doctor, en la primera clase se nos había mencionado que estas preguntas iban a ser entregadas al final, entonces queríamos definir, por favor, si se va a hacer de esa forma o vamos a tener que ir subiendo paulatinamente conforme el sistema nos lo permita, porque Ya, esa confusión había entre casi la mayoría de compañeros y para evitar algún tipo de incumplimiento, doctor, por favor. ya, gracias, Ricardo. Sí, a ver, en este caso no sé qué pasó, pero no se cambió la configuración. Yo había cambiado para que se pueda entregar o subir contestar la pregunta. Pero bueno, a ver, las preguntas inicialmente en la primera semana quedamos en que las preguntas se iban a hacer un documento, ¿no es cierto?, de Word, y que ese documento se lo iba a ir desarrollando. Por ejemplo, semana uno pregunta uno, semana 2 pregunta 2 y vamos a ir respondiendo las preguntas. Ese documento me lo van a tener que entregar en la semana final. ¿Sí? En un documento de Word. Entonces, si es que usted no contestó la pregunta dentro del sistema, dentro de la plataforma, no hay problema, porque el trabajo como tal de las preguntas es básicamente entregado al final. No hay inconveniente. Por ejemplo, si usted, mi querida Patricia, me dice, es que yo no contesté la uno, no contesté la pregunta 2, no importa. Usted la desarrolla en el documento de Word y lo entrega en la semana final. Y esa actividad es la valorada. De allí la que se sube al sistema no tiene calificación. No sé si ustedes se fijaron. No tiene esa calificación. Entonces, lo que tenemos es que entregar todas las preguntas en la semana final, desarrolladas. Obviamente con mucho respeto, no sé si es posible consensuar entonces con los compañeros de que más bien adoptamos todos la modalidad de que esto sea entregado al final, como un trabajo, como usted lo refiere, porque habrán personas que responden y otras personas que no estamos respondiendo. Entonces yo No, entiendo su punto, pero de pronto sí sería importante consensuar en los compañeros y con eso ya tenemos también reglas claras todos en cuanto al no. curso. Inicialmente, en la primera semana, sí, efectivamente, bueno, inicialmente las preguntas no se iban a subir. El tema es de que quienes diagraman la plataforma las han subido, pero en la primera semana quedamos ya en que se iba a hacer un archivo de Word y al final, a la semana 16 se iba a entregar el documento completo, ¿sí? Con las 16 preguntas, cumpliendo con las respuestas a cada una de ellas. Entonces, por eso, o sea, no es que se ha habido mucho inconveniente y también no sé qué es lo que pasó, pero no se ha guardado la configuración y ahorita que quise guardarla nuevamente, activándola hasta el 27 me refleja un error. Entonces, no sé si solo los administradores tienen la potestad de modificar eso y yo no. Entonces, bueno, pero bueno, el tema es de que la tarea como tal tiene que ser entregada a las 16 preguntas en la semana final.
Sí. Entonces, ¿qué les parece si la siguiente semana vemos un día o tratamos de ver un día para hablar sobre el tema de la citación que se debe hacer en los trabajos académicos de la universidad, para compartirles la documentación que yo tengo respecto al tema de la aplicación de citación, normas APA y todo esto, para que ustedes también tengan una claridad y ya empezamos y podamos empezar a desarrollar el ensayo que ese sí es calificado y tenemos que hacerlo. Tomemos en cuenta que ya la semana que viene es la semana cuarta. Tenemos 16 semanas menos 4 que ya han pasado, tenemos 12. Entonces estamos hablando de 3 meses, básicamente, que tenemos para desarrollar esta actividad. Entonces, sí me gustaría la siguiente semana, el siguiente día, miércoles, para organizarme yo con mi agenda y ver qué día nos podemos reunir. Hacemos una clase extra, no más allá de unos 20 o 30 minutos, pero la idea es de que ustedes tengan el material y poder ir absolviendo, ¿sí?, las dudas respecto a la citación. Me imagino que muchos de ustedes ya la manejan, pero será simplemente un tema de poder ir dando o refrescando lo que ustedes ya saben, y obviamente para las personas que sean nuevo, que vayan también tomando nota para no tener inconvenientes en el momento de entregar el trabajo final. Entonces, eh, mi estimada Keila, le escucho. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Entonces, doctor, con respecto a lo de las preguntas, ya no contestamos directamente en la plataforma, sino que esperamos para responderlas en el documento de Word, ¿cierto? Sí, al final Ya, le entrego el documento, ¿sí? ya, perfecto, doctor. Y con respecto a lo del trabajo que nos está mencionando ahora, usted nos va a indicar los parámetros para poder citar y todo, ¿cierto? Exactamente, eso es Ah, lo que ya. estoy diciéndoles en el sentido de tener una clase extra. Ah, Yo sé ya. que de pronto a veces el tema de las actividades se les va a dificultar, pero igual podemos hacerlo una clase, grabamos y luego le subimos como ensayo. Mi estimado Mario, Gracias, doctor. bueno, Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. bueno, Buenas noches. Una inquietud, ya que estamos hablando del trabajo final y que usted muy gentilmente nos va a dar una mano también para hacerlo de forma adecuada. Mi pregunta va en el sentido de que para la elección de los temas, también podemos tratar en una clase o en la que revisemos también el tema de las citaciones, como usted bien lo decía, para que no repitamos los temas o es indistinto, cualquiera escoge el tema o usted nos va a dar de pronto algún parámetro o algunas opciones de temas que nosotros podamos desarrollar. Esa es mi pregunta, mi doctor. gracias, mi estimado doctor Mario. A ver, los temas los escogen ustedes directamente de los contenidos desarrollados a lo largo de las 16 semanas. El tema lo escogen ustedes. ¿Se puede repetir el tema? Sí, se puede repetir de pronto porque dos personas tuvieron afinidad con un tema X. Perfecto, pero el desarrollo y el enfoque que se va a dar no va a ser el mismo. Entonces, claro, podemos trabajarlos, podemos hacer una reunión extra por Zoom y podemos ir verificando temas. Ahora, yo entiendo que muchas personas no van a poder decir, bueno, yo para la siguiente semana voy a tener el tema listo. Pero ¿qué les parece si vamos trabajándolo? Ustedes me dicen, vea, hoy día se me surgió esta idea. Escríbanme al WhatsApp y vamos coordinando, ya sea por llamada telefónica, cuando sea, para ir un poco puliendo. Y luego ya cuando ya tengamos algo un poco más ya fijo, ya lo vamos trabajando por correo electrónico o en este caso el mecanismo que sea más fácil y que digamos sea más útil para podernos comunicar. Yo siempre, o lo que yo trato, por ejemplo, siempre de hacer, para mí es mucho más fácil ver el teléfono y contestar un mensaje, a estar abriendo un correo y remitir un correo. Entonces, ya cuando son temas netamente, digamos, por ejemplo, el trabajo que ustedes tienen que entregarlo al final, sí, eso sí lo vamos a entregar por canales oficiales. Pero, por ejemplo, para tener una absolución respecto a una duda, respecto, por ejemplo, a una citación, lo podemos hacer vía telefónica. Me escriben, sí, podemos hablar ese momento, nos tomará 2, 3, 5 minutos y se subsana el tema y damos mayor agilidad a la realización del trabajo. Entonces, podemos irlo trabajando. Ahora bien, si ustedes quieren, también podemos hacer el tema de que analizar un tema. Me gustaría hacerlo individualmente, la verdad. O sea,
analizan el tema y me dicen, mire, tengo este tema, perfecto, lo vamos a enfocar desde esta perspectiva, listo. Entonces vamos a generar este trabajo, vamos a enfocarlo de esta perspectiva. El problema va a ser este, la hipótesis de esta, los objetivos van a ser estos. Y cómo lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Eh, Me gustaría hacerlo, digamos, un poco más, digamos, individualizado, porque si es que lo hacemos en grupo, no todos van a poder estar, vamos a tener un poco de dificultad para conectarnos. Entonces, más bien, analicémoslo y vámonos trabajando cada uno y cuando tengan ya una idea, podemos irlo realizando o podemos comunicarnos internamente. No sé, mi estimado doctor Mario, si estamos claros por allí. Sí, muchas gracias, doctor. Más bien, por su atención, muchas gracias. Siempre nos absuelve las inquietudes. Yo creo que mi pregunta está sobradamente contestada. Le agradezco por su explicación. Gracias, doctor. Janine nos alzó la mano y nos bajó la mano. No sé si tiene alguna pregunta. Se Buenas descon- noches. Ah, Sí, ya. estimado doctor, compañeros. Mi pregunta iba en torno al tema del trabajo, ¿no? ¿Se va a enfocar netamente en temas de investigación y de un análisis crítico o es necesario trabajo en campo? Dependiendo del objetivo que usted se plantee, de las hipótesis, se tiene que establecer. Puede ser un trabajo en el que de pronto usted tenga que hacer, por ejemplo, una encuesta a ciertos profesionales del derecho. Le pongo un ejemplo. O hacer alguna actividad, pero dependiendo de cómo usted lo enfoque. Ese tema ya lo realiza directamente usted, conforme usted quiera realizar el trabajo y dependiendo las variables se van a ir, digamos, a la hipótesis, a los objetivos, a cuáles son los resultados a los que se quiere llegar. Ok, doctor, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, a ver, Patricia. Wow, y el único, la consulta que le quería hacer también dentro del trabajo final, ¿es posible realizar análisis de caso? Podríamos incluir un análisis de caso, por ejemplo, del tema de criminalidad, no sé, usted ve una sentencia y la asocia con cierta teoría, no sé, podríamos analizarlo de cualquier, o sea, ese enfoque ya lo dan ustedes directamente. Eso ya es, digamos, libertad que ustedes tienen para realizar el trabajo, ¿sí? El trabajo puede ser muy amplio y por eso cuando el doctor Mario nos decía respecto a que si los temas se pueden de pronto a veces ser los mismos, sí, pero viene el enfoque, cómo vamos a enfocar este trabajo. Y ahí sí va a existir diferencias, porque lo que usted, por ejemplo, Patricia, no lo va a enfocar, dije, igual que Janine, le pongo un ejemplo así, puede ser que el tema coincida, tenga similitudes, pero los enfoques van a ser distintos. Entonces, lo que yo sí les recomiendo es revisar el plan docente y en base al plan docente ya ir al menos teniendo una idea de dónde o con qué tema quiero trabajar. El plan docente. En el plan docente tenemos 16 semanas. De esas 16 semanas tenemos dentro de estas semanas, digamos, temas que hemos o que vamos a topar. Entonces ustedes pueden ir ya adelantándose, verificando qué tema podría ser, digamos, el que ustedes vayan a desarrollar. Eso, señores estudiantes, creo que no hay más dudas, más preguntas. Bueno, les agradezco por su atención. Les pido nuevamente mil disculpas por el exceso. Creo que las clases son de 6 a 7 y acá sí van a ser las 8. Pero bueno, estos espacios son bastante importantes para poder generar un buen ambiente académico. Así que les agradezco a ustedes por su apoyo, por su presencia y nos vemos la siguiente semana. Yo les subo el día de mañana el anuncio académico, subo lo que es el link con la clase grabada y obviamente cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, estoy presta a hacerlo. Si ustedes tienen alguna duda, me lo pueden hacer por vía telefónica, por el mail, por cualquier medio que se les facilite. Entonces,
quedemos así. Les agradezco y damos por terminada la presente clase. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas Gracias, buenas gracias. Buenas noches, noches, doctor, doctor. compañeros. Compañeros.